Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Salmo número 9. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Continuamos en este taller de reflexión sobre los salmos. Soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Meditamos ahora el Salmo número 9. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, contando todas tus maravillas. Me alegro y me gozo en ti, cantando himnos a tu nombre altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, tropezaron y perecieron en tu presencia, porque pronunciaste sentencia en mi favor, sentado en tu trono como juez justo. Expulsaste a las naciones y destruiste al malvado, borrando su apellido para siempre. El enemigo acabó en ruina total, sus ciudades fueron aniquiladas y no quedó ni el recuerdo. El Señor reina eternamente, establece su trono para siempre. Él gobierna el mundo con justicia y juzga a los pueblos con rectitud. El Señor será un baluarte para el oprimido, alcázar en los tiempos de peligro. Que todos los que conocen tu nombre confíen en ti, porque tú no abandonas a los que te buscan, Señor. Canten para el Señor que habita en Sión, proclamen sus hazañas a los pueblos, porque Él pide cuenta de los crímenes y los recuerda, y no se olvida del clamor de los afligidos. Piedad de mí, Señor, mira mi aflicción a causa de los que me odian. Tú que me recobras de las puertas de la muerte, para que proclame todas tus hazañas y me alegre por tu salvación en las puertas de Sión. Las naciones cavaron una fosa y se hundieron en ella. Se enredaron sus pies en la red que ocultaron. El Señor se dio a conocer haciendo justicia, y el malvado se enredó en sus propias obras. Que vuelvan al lugar de los muertos todos los malvados, y las naciones que olvidaron a Dios. El pobre no quedará olvidado para siempre, nunca se frustrará la esperanza de los desdichados. Levántate, Señor, que no prevalezcan los humanos, que los paganos sean juzgados en tu presencia. Infúndeles, Señor, tu terror, para que aprendan los paganos que no son más que hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo número 9. Aparece como un salmo acróstico. ¿Qué es un salmo acróstico? Cuando cada sesión, un verso o dos o lo que sea, cada sesión inicia con una letra del alefato hebreo, normalmente de forma ordenada. Hay muchas palabras que a veces se utilizan o muchos mensajes así de forma acróstica. Por ejemplo, poniendo las letras de un nombre y a cada letra se le agrega una frase, pero el inicio de todos los renglones, por ejemplo, está formando
un nombre. Es muy conocido, por ejemplo, que los primeros cristianos se identificaban con el pez. Quizá ustedes lo han visto en muchos lugares. Pues esa palabra pez en griego, pues lo utilizaron los cristianos como un acróstico. La palabra ichthys, así se pronuncia en griego, ichthys es un acróstico. La palabra significa pez. Estas letras de la palabra ichthys son, por ejemplo, las iniciales de Jesús, Christos, Theos, Huios, Soteros. Esas son las palabras que se forman con estas letras del pez o del ichthys. Jesús Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios y Salvador. Ese es el significado del pez para los cristianos. Pues este es un acróstico. Pues así, los hebreos, muchos poemas los estructuraban de forma acróstica, pero para ellos no formando un nombre o una frase como tal, sino las letras del alefato. Las letras para ellos también tenían mucho significado. Entonces, las 22 letras que ellos tienen en el alefato, con cada una de las letras iniciaban una sesión literaria, una sección literaria. Estos salmos 9 y 10 están compuestos de forma acróstica, pero no están muy bien ordenadas las letras, incluso falta alguna de las letras. Hay una situación también problemática en la composición. Para muchos autores se trataría de un solo salmo, el 9 y el 10. O sea, los dos salmos 9 y 10 formarían un solo poema, un solo salmo. Pero en la Biblia hebrea, por ejemplo, encontramos doble numeración, como dos salmos. ¿Cuál serían, por ejemplo, cuáles serían las razones para considerarlos como dos salmos independientes? Primero, la composición hebrea, que pone doble numeración. O sea, numera la primera parte del poema como Salmo 9, la segunda parte como Salmo 10. O sea, doble numeración sería una razón para considerarlos como dos salmos distintos. Otra razón es, por ejemplo, que en el primero, o sea, lo que tenemos como Salmo 9, predomina la alabanza, o sea, este género propiamente de alabanza y de acción de gracias. Mientras que en la segunda parte, o lo que sería Salmo 10, predomina la oración de súplica. Otra razón es que los enemigos, por ejemplo, que se mencionan en el Salmo 9, son los paganos. Pero en el Salmo 10 se habla sobre todo como de enemigos conocidos, personales, cercanos, que a lo mejor hasta pudieran ser miembros del mismo pueblo de Dios. Serían algunas razones para considerarlo como dos salmos distintos. ¿Cuáles serían las razones como para considerar un solo salmo entre el 9 y el 10? Primero, la tradición griega de los 70, o sea, esta traducción eh, juntó los dos salmos de la Biblia hebrea 9 y 10 en un solo poema, en un solo salmo, una sola numeración. Y lo mismo hizo
la Vulgata latina, que siguió la tradición de los 70, haciendo un solo salmo de estos dos. Si ustedes se dan cuenta, en nuestras Biblias, a partir del Salmo 9, pues tendríamos como doble numeración ahí en las Biblias. Una nos aparece fuera del paréntesis y otra dentro de un paréntesis. Es por esta razón, porque los griegos juntaron los dos salmos en uno, y por eso ya el Salmo 11 va a ser para los griegos el Salmo 10, el 12 va a ser el Salmo 11, y así siguen adelante hasta el 147, donde pues ellos, los griegos, van a dividir en dos y tendrán igual los 150. Es simplemente para que nosotros lo sepamos cuando nos encontramos con esto en la Biblia. La numeración fuera del paréntesis corresponde a la Biblia hebrea y la numeración que está dentro del paréntesis corresponde a la Biblia griega de los 70 y también a la Vulgata latina. Otra razón para considerarlos como un solo poema es esta composición acróstica. O sea, nada más el Salmo 9 llega hasta la mitad de las letras y ya el Salmo 10 completa la otra mitad de las letras. O sea, acrósticamente los dos forman como una sola obra literaria. Otra razón para considerarlos como un solo salmo es que al final del Salmo 9 aparece una palabra que es muy común en los salmos, que se lee Selah. Esa palabra Selah significa pausa y normalmente aparece en algunos de los salmos cuando va haciendo como una estructura, o sea, donde termina una parte del salmo, le colocan el Selah, pausa, y luego otra parte del salmo, pausa, y no aparece en los salmos esta palabra al final de un poema, porque significa pausa. Entonces, al aparecer ahí, al final del Salmo 9, también es una razón para pensar que quizá originalmente o en las primeras colecciones, pues eran los dos un solo poema. Y otra razón, pues sería un poco la terminología que se repite un poquito, pero no está tan fácil poder decir que se trata de un solo salmo o que se trata de dos salmos. La mayoría de los autores pues lo consideran como uno solo. Porque si bien, por ejemplo, en un salmo predomina la alabanza y en el otro predomina la súplica, los últimos versículos del Salmo 9 tienen un tono muy parecido de súplica al del Salmo 10. Y aunque en el Salmo 9 se mencionan los enemigos como los paganos, a los versículos finales también del Salmo 10 mencionan los paganos. Entonces, no es tan fácil dividirlos como dos salmos, por eso la mayoría los considera como un solo salmo. Nosotros aquí, por cuestión simplemente de tiempo, vamos a compartir ahora el Salmo número 9 y a la siguiente el Salmo número 10, pero solamente por el hecho de el compartir, que no nos daría tiempo para explicar, comentar las dos partes, solo por esa razón. Pero les comento, la mayoría de autores los considera como un solo poema. Otro aspecto de la composición es que este salmo o estos salmos se consideran como salmos tardíos, o sea que no son tan antiguos. Lo más probable es que sean de la época del exilio o posterior al exilio. Se trata casi como de una recopilación de ciertas frases que son muy comunes en los salmos.
la manera de hacer una súplica, la manera de hacer una acción de gracias. Parece más bien como frases retomadas de un salmo y de otro, o por lo menos de la tradición orante de los piadosos israelitas. Género del salmo. Se trata propiamente de un salmo de acción de gracias, o por lo menos esta primera parte, que sería el Salmo 9, tiene al final alguna súplica, pero el tono fundamental es de acción de gracias. El salmista se siente perseguido o fue perseguido, calumniado por los enemigos, que aquí se menciona que son los paganos. Él pide la intervención de Dios como juez justo, y él, que escucha y atiende siempre a los afligidos, le hace justicia y lo salva, mientras que a los enemigos los recuerda, es decir, toma en cuenta sus obras y les va a recordar también, mediante el juicio y la condena, que no son más que hombres. ¿Podemos encontrar alguna estructura en el Salmo? Pues no es tan fácil, tratándose de una composición acróstica, además de que pues es una recopilación de ciertas frases. No es tan fácil ir descubriendo alguna estructura concreta en el Salmo. Por lo tanto, pues vamos más bien a ir comentando algunos casi como versículo por versículo. Comentario teológico. Versículos 2 y 3. Inician propiamente con esta expresión de acción de gracias. Te doy gracias, Señor. Hay una exaltación de las obras de Dios, contando todas tus maravillas. Normalmente es una expresión de alabanza. El dar gracias a Dios, alabar a Dios, siempre nos invita a recordar las obras grandiosas de Dios. Y por ese poder, por esa gloria, por esa grandeza, se alaba, se bendice, se le da gracias. Se puede confrontar, por ejemplo, el Salmo 86:12, el Salmo 11 del 1 al 2. Ahí aparece también esta acción de gracias. Y es muy curioso que aquí aparece, igual en estos salmos, la expresión de todo corazón. Tiene una connotación sapiencial. Es muy común, por ejemplo, esta frase en Deuteronomio y Jeremías. Se puede confrontar el Deuteronomio 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:14, 26:16, 32, etc. También, por ejemplo, Jeremías 3:10, Jeremías 24:7, 29:13, 32:41. O sea, ellos utilizan, el autor del Deuteronomio y el profeta Jeremías utilizan mucho esta frase de todo corazón. ¿Qué significa o a qué se refiere esta frase? De todo corazón significa con integridad, con sinceridad, o sea, sin doblez de corazón. Hay algunas expresiones hebreas, por ejemplo, como con un corazón y otro corazón, o sea, como con dos corazones, para hablar de la doblez de corazón, la doblez de intención. Entonces, aquí dice el Salmo, no, no, no. La alabanza, el reconocimiento es de todo corazón, o sea, con integridad. También esta expresión la podemos ver en el Salmo 86:12, Salmo 111:1, 119:10,
el versículo 34, 58, 69, también el Salmo 138:1, aparece esta expresión de todo corazón. ¿Por qué viene esa alegría? La alegría y el gozo que se mencionan en el versículo 3 son la expresión del sentimiento que embarga, que llena al salmista. El ambiente es de felicidad, de paz, de entusiasmo. ¿Por qué? Por lo que ha recibido de Dios. Estas dos palabras juntas son muy comunes, aparecen muchas veces, el gozo y la alegría. Por ejemplo, el Salmo 5:2, Salmo 25:2, 28:7, 68, 68:5, 94:3, etcétera. Aparecen estas dos palabras juntas, alegría y gozo. El título que aparece también ahí, Altísimo, Dios Altísimo, es muy común en los salmos, aparece 21 veces en los salmos, o sea, como una alabanza también a este Dios Altísimo. Versículos 4 al 7. ¿Cuál es el motivo de la acción de gracias? La justicia que el salmista ha recibido de parte de Dios. La salvación de Dios se ha manifestado castigando a sus enemigos. ¿De qué manera? ¿Qué sucedió con ellos? Retrocedieron, tropezaron, perecieron. ¿Ven? Tres palabras que está expresando la suerte de ellos o lo que obtuvieron en el juicio. Son palabras de fracaso de sus planes. ¿Ven? Tropezar significa caer, perecer, retroceder. ¿Ven? Primero, retroceder quiere decir que tienen que renunciar al plan que ellos tenían contra el salmista. Al pronunciar la sentencia el juez, pues ellos ya no pueden seguir adelante en sus intenciones, tienen que retroceder. Y luego tropiezan, o sea, es caer, son vencidos y perecen, es decir, quizás son exiliados, quizás son excluidos, perecen. La sentencia judicial se ha dado en favor del orante, exaltando la grandiosa justicia del rey o del juez. En los versículos 6 y 7 continúan la consecuencia del juicio hacia los paganos. El 6, por ejemplo, se habla de la expulsión, de la destrucción y de que ha sido borrado su apellido. ¿Bien? Expulsión, destrucción y un apellido borrado. El 7, por ejemplo, habla de ruina total, ciudades aniquiladas y que no queda ni el recuerdo. Podemos confrontar, por ejemplo, Deuteronomio 9:14, 25:6, 29:19, segundo libro de los Reyes 14:27, también el Salmo 109:13, se habla de aniquilación, destrucción de ciertas ciudades, desaparición de los enemigos. ¿Qué significa ser borrado? Por ejemplo, no tener historia, no existir y por lo tanto no tener bendición, no tener repartición en las tierras. Por eso era muy común para ellos conservar listas de los personajes, de quiénes son los padres, cuál es la ascendencia y luego, por lo tanto, también cuál es la descendencia. Porque
La tierra fue prometida a ustedes y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso era muy común tener listados de estos descendientes de estos personajes. Entonces, si una persona no está en el libro, pues entonces no va a tener bendición, no va a tener repartición de la tierra. Entonces, estos que sean borrados. Y luego también dice ahí los apellidos, pues se refiere al nombre. O sea, que no haya descendencia. Los apellidos los heredamos de los padres. Entonces, el apellido se va conservando de generación en generación. Entonces, que se borre su apellido, traen algunas traducciones y otras que sus nombres sean borrados. Entonces, no tendrán parte en la bendición ni ellos, estos enemigos, ni los hijos de los hijos, porque van a desaparecer todos. No se conservará la vida, la descendencia. También Isaías 52:9, Jeremías 27:17, hablan de arrasar ciudades que quedan a escombros propiamente. Pero esta es la consecuencia del juicio, que estos enemigos pues han sido borrados, han sido aniquilados y no tendrán parte en herencia. Versículos 8 al 10. A la desaparición de los malvados, cuando ya en el juicio desaparecen los malvados, se opone la estabilidad del Señor, que Él está sentado en su trono para siempre. El Señor reina eternamente, establece su trono para siempre. ¿Ven? Los malvados son destruidos, desaparecen, caen, pero el Señor es estable. El Señor permanece en su trono y Él reina para siempre. Él gobierna al mundo con justicia y juzga a los pueblos con rectitud. Al ser juzgados los enemigos, los paganos, el salmista es liberado, es salvado, al igual que todo oprimido. Aquí ya hay como una transposición también, no solo se va a hablar ya del salmista, que él es el que está sufriendo de forma concreta, pero él forma parte de estos que son pobres, que son afligidos por los enemigos. Y entonces, todo pobre, todo afligido, recibe esa liberación de Dios que es justo, como la recibe también aquí en este salmo el salmista, el orante. Dios, juez justo, se convierte en defensa, en baluarte para los afligidos. Por ejemplo, el Salmo 74:21 dice que el oprimido no retorne humillado, que el pobre y el indigente alaben tu nombre. ¿Bien? Que el pobre no retorne, que el oprimido no retorne humillado. O sea, cuando se le enjuicia, cuando se hacen cuentas, que este que ha sido calumniado, humillado, pues no regrese humillado, que pueda triunfar por la justicia de Dios y así pueda alabar el nombre del Señor. Versículos 11 al 13. Que todos los que conocen tu nombre confíen en ti, porque tú no abandonas a los que te buscan, Señor. Canten para el Señor que habita en Sión, proclamen sus hazañas a los pueblos, porque Él pide cuenta de los crímenes y los recuerda, pero no se olvida del clamor de los afligidos. ¿Qué significa conocer el nombre del Señor? Los que conocen tu nombre. Se refiere a los que
ya han descubierto el nombre de Dios. Ya lo ha pronunciado el salmista. Ya ha dicho cuál es el nombre de Dios. Altísimo y juez justo. Entonces se alegran los que conocen este nombre de Dios, es decir, los que lo experimentan. También el verbo conocer se refiere no solamente a un sentido intelectual, sino también a una relación cercana, a una familiaridad. Entonces, los que conocen a Dios significa también los que han experimentado la justicia de Dios, la salvación de Dios. Entonces, que se alegren, Señor. ¿Cuáles son? Pues los que conocen este nombre, los que confían en Él, el Dios Altísimo y el Dios Juez Justo. La confianza está puesta en Dios que no abandona, porque Él no abandona al afligido, no abandona al pobre. Dios no abandona a los que lo buscan. Podemos ver el Salmo 16:10, Salmo 37:28, Salmo 94:14. Ahí se nos expresa que Dios no abandona a aquellos que se acogen a Él, a aquellos que lo buscan. Y esta es la garantía de la confianza. Se alegran, confían en Él porque Dios no los abandona. La acción de gracias y la alabanza individual del salmista se predica de una forma ya general, invitando a la comunidad a la alabanza. Ya no solamente el salmista alaba, sino que todos los que confían, todos los que creen en Dios, todos los que lo han experimentado, confíen en Dios. Él habita en Sión. Es una exaltación de la ciudad santa como sede de justicia y de la presencia y de la acción salvadora de Dios. De alguna manera se está haciendo referencia aquí a Jerusalén o al monte Sión, donde están las puertas para juzgar, pero exaltando propiamente esta ciudad del Señor como una garantía de justicia y por lo tanto de alabanza a Dios. Y esta justicia pues se extiende a todos los pueblos, desde Sión para todos los pueblos. Una acción y exigencia fundamental del juez es hacer justicia, castigar el mal. Por eso Dios investiga como juez, Dios se da cuenta y ejecuta sentencia, destruir el mal, no dejar el delito impune. Esto le corresponde al juez. Entonces, tiene que buscar las causas. Por eso Dios conoce, Dios investiga y por lo tanto pide cuentas. Es decir, ejecuta sentencia. Para los israelitas era una manera concreta de destruir el mal, para que sea desterrado el pecado o el mal de tu pueblo o del pueblo. Hay que dar sentencia, hay que castigar al malvado para que se destierre el mal. Génesis 9:5, por ejemplo, dice, pediré cuentas de su sangre y de su vida. Se las pediré a cualquier viviente. Pediré cuentas. Ezequiel 3:18 y también el verso 20 hablan de, te pediré cuenta de su sangre. Cuando está hablando aquí del profeta como centinela, que tiene que advertir al que está en pecado, si no le advierte, el pecador puede morir en su pecado, pero dice Dios, yo te pediré cuenta de su sangre. Salmo 72:14 dice, vengará sus vidas.
vengará sus vidas, castigará a los culpables. Quizá está de fondo la figura del rescatador, o en hebreo se le llama el Goel, una palabra hebrea que significa rescatador. Cuando alguien sufría algún daño o le quitaban la vida a alguien, un pariente, tenía que venir alguien de la familia a tomar venganza, o sea, para rescatar la fama, el nombre de esa familia y para hacer cuentas con aquel ofensor. Y podemos ver, por ejemplo, Deuteronomio 19:6, también Josué 23, segundo libro de Samuel 14:11. Se habla un poquito de esa figura del rescatador. Y Dios es un Goel para los pobres, un rescatador, un salvador para los oprimidos. Versículos 14 y 15. Piedad de mí, Señor, mira mi aflicción a causa de los que me odian. Tú que me recobras de las puertas de la muerte, para que proclame todas tus hazañas y me alegre por tu salvación en las puertas de Sión. Se presenta aquí una súplica. El tono del salmo era de acción de gracias y de alabanza, pero aquí aparece una súplica. Se pide piedad, considerando la aflicción que sufre el orante a causa de los enemigos, los que los odian. El Señor no es indiferente al sufrimiento de los oprimidos. Podemos ver nosotros, por ejemplo, el Salmo 3:7. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado el clamor ante sus opresores. Éxodo 4:31 dice, el pueblo creyó y cuando oyeron que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su opresión, se postraron y lo adoraron. Deuteronomio 26:7 dice, pero clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados, y el Señor escuchó nuestra voz, vio nuestra humillación, nuestras cargas y nuestra opresión. ¿Bien? Es un Dios que no es indiferente al sufrimiento de los oprimidos y por eso se clama a Él. A veces no hay como un orden de los acontecimientos en algunos de los salmos. Normalmente uno pensaría, primero está el sufrimiento, luego se clama a Dios, Dios salva y luego vendría la acción de gracias. Normalmente así podría ser el proceso, pero muchos de los salmos comienzan diciendo, te doy gracias Señor porque me has salvado. Y luego se hace quizá alguna descripción de lo que padeció el salmista, aunque sea en presente, o se expresa la súplica, Señor, sálvame, aunque ya lo haya salvado al Señor, pero se presenta como en presente la oración que el salmista había hecho antes de que el Señor lo salvara. O sea, a veces encontramos en muchos de los salmos no un orden propiamente de los acontecimientos. A veces aparece primero súplica, luego acción de gracias, luego descripción de las situaciones, a veces se invierten los elementos, primero súplica, luego acción de gracias. Entonces, esto es muy común verlo en los salmos. Por eso, aquí aparece primero la acción de gracias y luego aparece la súplica de aquí del salmista. Hay una expresión aquí, me recobras de las puertas de la muerte, la entrada del abismo, o sea, las puertas de la muerte hacen referencia a la entrada del abismo, o sea, la posibilidad de morir, la posibilidad de desaparecer. Ya a punto de morir, ya casi en las puertas, el Señor
rescata, el Señor salva. Isaías 38:10 dice, tengo que marchar hasta las puertas del abismo, o sea, tengo que entrar al abismo. Salmo 30, versículo 2 dice, te exaltaré, Señor, porque me levantaste y no dejaste que mis enemigos se rieran de mí. La expresión levantar, recobrar, aquí el Salmo 9 dice, me has recobrado de las puertas, me has rescatado. Aquí el Salmo dice, me levantaste, o sea, de alguna manera como el rescatar, el salvar. Job 38:17, por ejemplo, dice, ¿te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? Es cuando Dios le está cuestionando a Job que tanta sabiduría tiene para pedirle cuentas a Dios, para cuestionar la manera de actuar de Dios. Entonces, Dios le está diciendo a Job, si tiene tanta sabiduría, si conoce todo, ya le ha preguntado si conoce los secretos de las montañas, si conoce todo, y si conoce incluso hasta dónde llega la vida, dónde empieza la muerte. O sea, conoces, te han enseñado las puertas de la muerte, conoces todo para que te pongas a cuestionar a Dios, pero ahí está esa expresión. Y el Señor rescata al orante de morir, de perecer, lo rescata de las puertas de la muerte. Cuando ha sido rescatado el salmista de las puertas de la muerte, se dirige ahora a las puertas, pero las puertas de Sión, aparece en las puertas de Sión para alabar y exaltar al Señor. Aquí se presenta Sión como fuente de vida. Las puertas de la muerte, el juicio que se podría dar en contra de él, pues le iba a hacer perecer, morir quizá. El Señor rescata y entonces el salmista ya no aparece en las puertas de la muerte, sino en las puertas de Sión, o sea, ya con vida. Aparece ahí Sión o el juzgado como fuente de vida y por lo tanto de alabanza a Dios, porque Dios es el que da la vida y por lo tanto también la justicia es fuente de vida. La justicia que se le hace al oprimido le hace revivir, le hace gozar, le hace estar alegre. Versículos 16 al 19. Las naciones cavaron una fosa y se han hundido en ella, se enredaron sus pies en la red que ocultaron. El Señor se dio a conocer haciendo justicia, y el malvado se enredó en sus propias obras. Que vuelvan al lugar de los muertos todos los malvados y las naciones que olvidaron a Dios. El pobre no quedará olvidado para siempre, nunca se frustrará la esperanza de los desdichados. La maldad acarrea maldad. El pecado tiene sus consecuencias. Es lo que se va describiendo aquí en la suerte que han tenido las naciones o los malvados. El malvado es destruido por su propia maldad, es decir, por sus propias obras. Proverbios 26-27 dice, quien cava una fosa, caerá en ella. Podemos confrontar también el Salmo 7:16, que ya lo hemos visto, Salmo 35:7 y siguientes, Salmo 57:7, 69:3 y versículo 15. Hay esta expresión también donde pues los malvados ponen una trampa y caen en ella, cavan una fosa y caen en ella, en las mismas obras que ellos tramaban en contra del fiel, pues sufren esas consecuencias, sufren lo mismo. Mientras el Señor exalta su nombre
haciendo justicia. Vean, se hace famoso por sus obras. Vean, a los malvados, sus obras los eliminan, los destruyen. A Dios, sus obras lo exaltan, lo hacen famoso, lo hacen grandioso. Eh, Aquí hay algo importantísimo también para meditar, para aprender. Las obras personales o bien pueden destruirte o bien pueden elevarte. Si son obras de maldad, te destruirán. Igual quizá que influirán en las personas cercanas a ti, dañándoles también. Pero si son obras de justicia, obras de bondad, obras de caridad, pueden elevarte, pueden darte fama, pueden darte un nombre grande, exaltarte. El oprimido estaba a punto de morir, estaba a las puertas del abismo. En la sentencia divina son los malvados arrojados a la fosa. ¿Bien? Arrojados a la muerte, lo mismo que las naciones, o sea, los paganos, que olvidaron a Dios, es decir, que no actuaron conforme a la sabiduría divina y a la justicia divina. Entonces, el salmista es rescatado de las puertas de la muerte, viene a las puertas de la justicia y alaba a Dios. Los malvados que habían llevado al orante a la justicia, pues ahora ellos son arrojados a la fosa, a la destrucción. Salmo 50, versículo 22 dice, consideren todo esto los que olvidan a Dios, no sea que yo los desgarre y no haya quien los salve. Vean, es como una advertencia también sapiencial. Consideren esto, los que olvidan a Dios pueden quedar en la destrucción. Job 8:13 dice, así son las sendas de todos los que olvidan a Dios. Así acaba la esperanza del impío. Vean, las sendas de los que olvidan a Dios, el camino de los que olvidan a Dios. Ya lo hemos meditado en el Salmo 1:6, por ejemplo, el camino de los malvados se disuelve, se pierde. Así lo dice Job. Las sendas de los malvados acaban y se acaba la esperanza del impío. O sea, en lo que él confiaba se destruye, se acaba. Pero la esperanza de los justos no fracasa. El pobre, aunque tenga que sufrir un poco, no quedará abandonado para siempre. Su sufrimiento será momentáneo, su sufrimiento acabará y la esperanza logrará sus frutos. La esperanza permanecerá. Versículos 20 y 21. Levántate, Señor, que no prevalezcan los humanos, que los paganos sean juzgados en tu presencia. Infúndele, Señor, tu terror, para que aprendan los paganos que no son más que hombres. Levántate es una súplica, una petición al juez para que pues tome cartas en el asunto, para que dicte la sentencia o para que confronte a los adversarios. Que los malvados, o sea, los paganos, se topen con la presencia del Señor, se topen con la justicia y que esta presencia, este rostro justo, sabio, les infunda terror, o sea, que los haga temblar de miedo. Es lo que está pidiendo aquí el salmista. Y luego termina con una frase sapiencial, que aprendan que no son más que hombres.
Normalmente la actitud que constantemente se le está achacando aquí a los enemigos de los orantes, pues es una actitud de soberbia, de rebelarse contra Dios, de ponerse en contra de Dios, de exaltarse por su grandeza, por su poder, no humillarse ante Dios, que es el Todopoderoso, que es el único Altísimo, no se humillan, no alaban su nombre, por lo tanto, al toparse con el rostro, con la presencia, con el poder del Altísimo, pues tiemblan, y esto les hace entender que realmente pues no son nada ante Dios, que son solamente hombres. Pues queridos hermanos, este salmo nos invita también a nosotros a orar, por una parte, llenos de confianza en Dios. Cuando nosotros tenemos alguna causa de algo que nos han hecho, de una injuria, de un falso testimonio, de algo que nos quieren dañar, podemos acudir con toda confianza al Señor. En Él está nuestra esperanza, porque Él no abandona a los pobres, no abandona a los afligidos. Esto va a ser una enseñanza muy importante en el Nuevo Testamento, la presencia de Jesús que viene propiamente a hacerse cercano de los que sufren, incluso los va a llamar dichosos porque cuentan con una presencia tan especial de Dios, con una salvación tan especial de Dios. Y también recordar esa frase que dice Jesús: tengan cuidado con la levadura de la hipocresía, la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, la soberbia, el orgullo. Estos salmos nos invitan a nosotros a no ponernos contra Dios. Somos simplemente mortales, somos humanos, somos frágiles. Entonces, que esta sabiduría sea la que nos guíe, nos acompañe siempre. Y no nos olvidemos de agradecer, de alabar a Dios. Él constantemente nos está rescatando de la muerte, constantemente nos está salvando, constantemente está exaltando su nombre, haciendo justicia y haciendo misericordia para con nosotros. En lugar de estar de manera constante ante las puertas de la muerte, del abismo, del pecado, tratemos de acercarnos más bien a las puertas de Sión, a las puertas del templo, a las puertas de la presencia de Dios, a las puertas de la casa del Señor para poder alabar, poder bendecir, poder dar gracias por tantas bendiciones y tantas maravillas que nos hace el Señor. Pues hermanos, muchas gracias, que les bendiga abundantemente Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos.